Hola, soy Christian Nord, traductóloga alemana, y hoy quiero presentarte mi trabajo y mi enfoque dentro de los estudios de traducción. Esta soy yo. Nací en Alemania en 1943, en una época marcada por los cambios sociales y educativos de la posguerra. Me formé como traductora en la Universidad de Heidelberg y completé mis estudios en filología y traductología durante las décadas en las que nuestra disciplina comenzó a consolidarse académicamente. A lo largo de mi carrera he publicado diversas obras, pero algunas de las más influyentes son Text Analysis in Translation, que expone un método sistemático para analizar un texto antes de traducirlo. El libro explica que una traducción responsable comienza por identificar la función del texto, su intención comunicativa, el público al que va dirigido y el contexto cultural en el que circula. Y mi libro Translating as a Purposeful Activity, donde desarrollo la idea central de que toda traducción debe realizarse en función de un propósito claro. La obra explica que el traductor necesita comprender el objetivo comunicativo del scopus para poder tomar decisiones adecuadas. Pero, ¿qué es lo que propone mi teoría? Mi enfoque de la traducción surge de dos grandes influencias. Por un lado, el modelo funcional del lenguaje de Carl, y por otro, la teoría del scopus, desarrollada por Katharina Rice y Hans Vermeer. A partir de estas bases, propuse que la traducción debe comprender no solo el texto, sino también qué función cumple y para qué propósito existe. Por eso, identifiqué 4 funciones principales del lenguaje, todas relevantes al momento de traducir. En primer lugar, considero que la función referencial es una de las más importantes porque garantiza que el contenido o el significado del texto permanezcan inalterados. Cuando hablo de función referencial, me refiero a la relación del enunciado con los objetos del mundo. En mi modelo de análisis textual, siempre parto de la naturaleza de esos objetos para determinar cómo debe abordarse la traducción. En segundo lugar está la función expresiva, que refleja la actitud, estilo o personalidad del emisor. Aquí, el traductor debe tener sensibilidad para mantener la intención del autor sin sacrificar la claridad en la cultura meta. La función apelativa, tal como yo la entiendo, busca persuadir al receptor para que esté de acuerdo o en desacuerdo con una actividad específica. Al hacerlo, establece un contacto directo con él, lo que da lugar a la función fática de la comunicación. Cuando hablo de la función apelativa, me refiero a la orientación del texto hacia su destinatario y al grado de expresividad que el hablante decide emplear para influir en él. Por último, está la función fática, cuyo objetivo es establecer o mantener el contacto entre emisor y receptor. Esta función nos recuerda que la comunicación no es solo lingüística, sino también social. Por eso, en mi modelo, insisto en que el traductor debe analizar tanto los factores lingüísticos como los extralingüísticos, incluyendo la situación comunicativa, la relación entre hablante y oyente, y el contexto cultural. ¿Qué problema de traducción intento resolver? Durante mucho tiempo, la traducción se centró únicamente en las palabras o en la equivalencia formal. Pero eso no explica qué hacer cuando un texto informa, persuade, expresa emociones o simplemente mantiene el contacto con el lector. Mi propuesta busca resolver precisamente esa dificultad. Quiero que el traductor pueda identificar qué función es la más relevante en cada caso y que pueda elegir la estrategia adecuada según el propósito o scopus de la traducción. A continuación, te explicaré 2 conceptos clave para que no estés tan perdido. La teoría del scopus es una teoría de la traducción que sostiene que el propósito scopus de la traducción es el factor principal que determina todo el proceso de traducción, desde la estrategia hasta la elección de palabras. Para mí, la lealtad
Es un principio ético que guía las decisiones del traductor, a diferencia de la fidelidad, que tradicionalmente se entiende como obediencia estricta al texto original. La lealtad implica un compromiso equilibrado con todas las partes involucradas en el acto traductológico. Cuando me enfrento a un texto como "Please handle this product with care", lo primero que hago no es mirar las palabras, sino preguntarme ¿para qué va a servir esta traducción? Si el texto está destinado a un manual técnico y su función es instruir al usuario, entonces mi decisión traductológica debe responder a esa función. En ese caso, yo lo traduciría como "Anne, manipule este producto con cuidado". Es directo, claro y adecuado al propósito del texto meta. No intento reproducir el inglés palabra por palabra. Intento que el texto cumpla su tarea comunicativa en la cultura receptora, incluso dentro de mi propio marco teórico, si lo que se busca es mostrar cómo era el texto fuente, no cómo debe funcionar en la cultura meta. Entonces, puedo producir una traducción documental más cercana al inglés, como "por favor, maneje este producto con cuidado", no para que alguien lo use en un manual, sino para que observe cómo se expresa el texto original. Al final, lo importante no es la fidelidad ciega al texto fuente, sino la coherencia con el encargo. Cada decisión del traductor debe justificarse a partir de la función del texto meta. Esa es, para mí, la esencia del enfoque funcionalista. Mi método sigue siendo importante hoy, porque, más que proponer una forma fija de traducir, impulsa a los traductores a pensar en la función real que un texto debe cumplir en su contexto actual. Hoy en día, vivimos rodeados de textos muy diversos, manuales técnicos, sitios web, campañas publicitarias, interfaces digitales, mensajes corporativos, subtítulos, contenidos multimedia, y cada uno de ellos responde a necesidades completamente distintas. Justamente por eso, mi enfoque funcionalista sigue siendo tan vigente, porque obliga al traductor a preguntarse para qué se traduce un texto, quién lo va a leer y qué efecto debe producir. No se trata solo de trasladar palabras, sino de garantizar que la comunicación funcione en la cultura meta. Mi método puede aplicarse a prácticamente cualquier tipo de texto, pero es especialmente útil en aquellos campos donde la función comunicativa es decisiva. Por ejemplo, en textos técnicos, publicitarios, administrativos, médicos, jurídicos o en cualquier situación donde el traductor deba adaptar el mensaje a un objetivo concreto y a un receptor específico. Bueno, ya me cansé, si no les molesta, me voy a sentar para contestar las últimas preguntas. En el trabajo de Andrea y Sofía, la idea con la que ellas estuvieron más de acuerdo fue que traducir no significa trasladar palabras, sino trasladar el sentido y la función del texto. Ellas comprendieron que una traducción puede y debe adaptarse para que realmente cumpla su objetivo en la cultura meta. Andrea y Sofía aprendieron que cuando un traductor se centra en el propósito, en el receptor y en el efecto que el texto debe provocar, deja de preocuparse por copiar la forma del original y empieza a traducir de manera consciente, funcional y profesional. Me alegra ver que entendieron que la clave no está en las palabras aisladas, sino en lograr que la comunicación funcione. Bueno, fue un placer haberles compartido un poco de mi historia. Gracias a Andy y a Sophie por ayudarme a contarla. Hasta luego.